y es entradas para el espectáculo de Gabriel Cartaña. 3 dobles. ¿Por qué somos así? En el metro el 22 de mayo. 092-00970. Muy bien, 11 graditos afuera la temperatura y además está muy movida la cosa. Hay una marcha prevista, ¿no? Aquí en el centro. De hecho, es la excusa que dio nuestro entrevistado para llegar tarde. ¿Cómo excusa? Para presentación de entrevista central. Es abogado egresado de la Universidad de la República. Tiene un máster en Derecho Penal y posgrado en Derecho Penal Económico. ¿Qué le conviene al Uruguay? Bueno, ir al portaaviones le conviene al Uruguay. Visitar Estados Unidos le conviene al Uruguay. No solo por temas económicos, Mire que hay mucha potencial relación bilateral para el Uruguay más allá de lo estrictamente económico. Fue candidato a la presidencia de la República por el Partido Colorado en 2024. Pero un presidente que logra desprenderse de algunos prejuicios históricos de su fuerza política para avanzar en un camino más pragmático, es para defender. Actualmente es senador por el Partido Colorado y secretario general de esa colectividad política. No es un tema antojadizo, ni estamos buscando marcar la agenda a nadie. Simplemente queremos ayudar, porque vemos que es un tema delicado dentro del Frente Amplio y a veces nos da el miedo de que de repente por algún ruido interno no se concrete una reunión importante. En la entrevista central de Punto de Encuentro, Andrés Ojeda. Senador, muchas gracias por estar aquí. Pero, muy buenos días, ¿cómo están? Pueden chequear que el corte 18 está porque Está es chequeado. objetivo. Hay marcha de jubilados. Tengo fotos. Concentración en Plaza La Entrevero. Y Rega no me deja mentir, que le mandé. Estoy viendo cómo hago para agarrar la otra calle. Obviamente. Con el monopatín por la ciclovía. Me hubiera venido bien. El señor el inspector de tránsito me miró cuando vi el corte y mi cara no fue la mejor, me hizo un gesto como de... Y bueno, es lo que hay, señor, ¿qué quiere que yo haga con esto? Bueno, muy bien, justificado entonces, senador. Gracias por estar aquí, de verdad. A ustedes, como siempre, por la invitación. Bueno, vamos a arrancar con lo más incómodo, así ya vamos despejando. ¿Qué le parece? Buenos días para ustedes también. El día que empezaste así, la última Me fue entrevista mal, que decís. Sí, terminó todo tan mal. No fue con un político. Pero bueno, en este caso no se va a enojar. Arranca con lo más incómodo. La situación judicial, ¿no? La Fiscalía de Delitos Complejos lo investiga por difamación e injurias tras declaraciones sobre el convencional Ezequiel Ibarra. ¿Qué decimos sobre esto? ¿Cree que hay una persecución política detrás de estas denuncias? No digo nada. Esta es una noticia vieja. Esta denuncia es de diciembre. ¿Y en qué está? Ni idea, francamente. Nadie me comunicó nunca nada. ¿Nunca le llegó nada? Mire, acá yo no quiero ser duro con los medios ni con ningún medio, pero esto es viejo, esto es de diciembre. Y aparte la denuncia es a varias personas. Cualquiera puede denunciar cualquier cosa, señores, ¿no? Sí. Digo, mañana alguien ve la tele, se enoja y hace una denuncia, usted tiene un título judicial de legislador denunciado. Aparte les cuento, el artículo 112 de la Constitución prevé la única inmunidad absoluta que hay en todo el régimen jurídico uruguayo, que es la de votos y opiniones de los legisladores. O sea que podemos decir lo que nos parezca y no hay ningún problema. ¿Cuál es la diferencia entre inmunidad y prerrogativas? Por las dudas, 2 minutos. El diplomático tiene prerrogativas, por ejemplo. No está inmune 100%, hay momentos en que puede responder. Lo mismo ocurre con determinados delitos, con los fueros y demás. Fueros famosos, otros delitos, ¿verdad? Esto no son los fueros, Esta inmunidad es absoluta, los fueros se levantan. Esto está siempre exento, o sea que yo parto de la base de que sería ridículo que un fiscal cite a un legislador. ¿Por qué surgió ahora en los últimos días? Si es algo de diciembre. Bueno, pero si lo levanta un solo medio y no levanta a nadie más, tan importante lo puede hacer. Yo qué sé, ustedes hagan sus cuentas. Pero que esto responde a líos internos. ¿Qué está pasando en el interno? No, a ver, el Partido Colorado en todos lados, digo, evidentemente, yo lo he dicho 1000 veces. Nosotros, la única persona que expulsamos de nuestro sector fue este señor. Lo digo. ¿Por qué lo habían expulsado? Era muy conflictivo, muy difícil para la convivencia interna. A mi juicio, y es una opinión personal, malos modos y tratos para con nosotros y para con los compañeros, y fue la única persona que entendimos que no podía continuar. Y bueno, bueno, viste que el despecho pega y pega duro. Obviamente, lo que yo sí dije, creo que es el motivo, según leí en prensa de la denuncia, es que tuvo varios sumarios en Antel que le valieron una sanción muy muy grande, lo cual también acredita que evidentemente, y es mi opinión, que era muy conflictivo en más de un lugar. Ahí con Gurméndez. Y bueno, también denuncia a Gabriel Gurméndez, la denuncia que me pone a mí, y a Pablo Lanz, que también fue a ver, digo, no, de vuelta.
la nada misma. Y siguiendo con Fiscalía, ¿en qué está la situación tuya de la denuncia que hubo por intervenir como abogado? Esa situación, ¿sigue pendiente de resolución? Mirá, a nivel Fiscalía no hay nada ahí para resolver. ¿De acuerdo? La fiscal hizo la... No, pero eso es un tema, a ver, no tiene que ver conmigo. La fiscalía hace lo que quiere, pero es un asunto de fondo que dirime un asunto de fondo. ¿De acuerdo? O sea, hay una denuncia de una persona que nosotros patrocinamos. Sí. ¿De acuerdo? Que eso siguió su curso, ahora se va a reexaminar. Hay un juez que reabrió ese tema por este archivo. Sí. Y sigue su curso desde ya. Distinto es lo que tiene que ver con las... Sí. Con la participación de un senador. Nuestra se dirime el ¿Cómo? Parlamento. ¿De acuerdo? Se dirime en el Parlamento. Se dirime en el Parlamento. Y a los efectos de poder avanzar, lo único que pueden hacer quienes promueven, en realidad esto no lo promueve nadie, pues es la parte más interesante. Para que esto avance, un legislador tiene que hacer lo propio, ¿tá? Y ir al plenario y decir, yo hago mía esta denuncia y avanzo con esto. De que un senador no puede ser Claro, abogado lo tiene que, defensor no puede intervenir o ha Exacto, incumplido alguna sí. norma. Y eso no lo ha hecho nadie. Ah, caramba. Mira qué loco, no lo ha hecho nadie. Tuvimos una sesión a principio de este año, donde nosotros... Yo la primera vez que intervine, ya estaba bastante callado con el tema, intervine en comisión y le digo, muchacho, muy simple, o me hacen el juicio político o archivamos. No hay medio. Así que lo que vayan a hacer, háganlo ya. Estaba Y revisando no que un fiscal de delitos complejos asumió la denuncia que hizo. ¿Qué Silvia pasa? Bueno, Lovesio, ¿cómo no es? estás mezclando. Eso de Pero ese es del caso anterior. Claro. No, la denuncia por incompatibilidad de... No. No la asumió un fiscal. Ningún fiscal, no hay ningún delito, no hay nada. Ojo con esto, porque es grueso y yo te pido que lo revises bien, porque o tienen error la nota o tienen error la lectura. No, la nota en todo caso, Grande. Fiscalía dice la denuncia contra Andrés Ojeda por incompatibilidad en sus cargos. No, mezcló todo. No sé quién lo puso, pero tiene un error grande y lo debería corregir. Yo no lo vi, me estoy enterando por vos. Son cosas bien distintas. Bueno, aprovechamos para aclararlo ahora. Entonces. Sí, nada que ver. Conclusión, Vera con Boñato. el senador Ojeda no tiene ninguna causa abierta. Ninguna causa abierta, ninguna. A ver, nada, a mí no me han notificado de nada que exista. Digo. Todos podemos ser denunciados por las cosas que sea. Yo no tengo nada. Hasta que no te llega el cedulón o lo que sea. Bueno, a ver, causa abierta, todos podemos tener causas abiertas que no conozcamos, el sistema lo permite, ¿me explico? O sea, si fuiste denunciado, entonces, nadie tiene por qué avisarte. Era otra. Nunca le llegó todavía Nada. un cedulón. No me llegó nada de ningún lado. Y lo Bien. otro, el tema del 124, aprovecho para aclarar que nadie ha avanzado nada a nivel parlamentario sobre este tema. Y de hecho la comisión se abocó a trabajar otras cosas que me parece muy bien. Así que yo lo cerré el día que me llegó el informe del Parlamento Nacional diciendo que no había ninguna incompatibilidad. Así que acostúmbrense a verme porque acá me van a tener 5 años. Bien, en calidad de... bien, y después, ¿en calidad de qué lo vamos a ver? Y bueno, el tipo dirá, eso lo dice la gente, no lo decimos nosotros. ¿Vio cómo es? Lo decide la urna. Ojalá lo decidiera yo, sería fantástico. Bueno, no, pero vos podés saber qué es lo que querés. Bueno, más allá de lo que decía la gente. A ver. Después la gente decide si llegás Bueno, a donde vos nosotros querés o no. estamos en el ruido en que nos metimos de ida, ¿de acuerdo? Y le dijimos a la gente que íbamos a estar acá un rato. Y bueno, en ese plan estamos, seguir empujando para adelante. Bien. Deducimos, todos que el senador Ojeda se siente partícipe de haber logrado esta nueva amistad entre el presidente Trump y Xi Jinping. No, Xi Jinping no. Entre Orsi y Xi Jinping. A Xi Jinping no lo Si conozco. llegaste a Xi Jinping, sos- Pero sí conozco, Armaste sí, la debo reunión decir Trump- que Trump y cono- Xi Jinping también la armaste. debo decir que conozco, Diga la verdad. conozco al vicepresidente de China. Ah, Eso sí, que es porque, mucho. porque vino. ¿Quién es? El 2. No, No sé, nombre de el nombre memoria, es difícil. ni por muerte. El Pero, líder. no, al que Albertito. recuerdo, al que sí recuerdo que el que tuve, porque Uruguay tuvo la visita de una delegación Sí. china grande con el vicepresidente chino a la cabeza, el 2 de Xi Jinping, con varios ministros y viceministros chinos. O sea que la verdad que tuvimos suerte de que Bien. un despliegue enorme del gobierno chino aquí en Uruguay. Así que, pero Pero dejemos Trump y Xi Jinping. Vayamos a Orsi y Trump. yo creo que el mensaje nuestro, más que otra cosa, era decirle al presidente que ha tenido mucho ruido por la visita al portaaviones, que tenía al menos el respaldo de un partido importante de la oposición para concretar una reunión con el presidente de Estados Unidos. Que no, digamos, que no le gane el ruido interno, porque el Uruguay ya ha perdido oportunidades importantes por ruidos internos. Fíjense el TLC que perdimos porque el Frente no logró ponerse de acuerdo en ese sentido, en un camino que el Uruguay le hubiera servido. Y ese tren, como dijo Vázquez, hasta ahora pasó una sola vez. Imagínense ahora que el Uruguay tuviera la oportunidad de otro TLC. Tendríamos que tener un vínculo fluido con Estados Unidos. Y si vos mirás, todos los presidentes de la región, del Mercosur ni hablar, y algunos más, ya se han reunido con Trump. Brasil la semana pasada. Sumale a su vez que todos los presidentes uruguayos, por lo menos post-dictadura para acá, todos se han reunido con los presidentes de Estados Unidos en su momento. E incluso el primer presidente de izquierda del Uruguay se reunió en Montevideo en una visita
con el presidente de Estados Unidos que estaba interviniendo en Medio Oriente en ese mismo momento. Ustedes recuerdan la marcha, sí, George W. Bush. O sea, claramente el Uruguay tiene una política de Estado bastante sólida en las reuniones con el presidente de Estados Unidos. No estaría bueno, o creo yo que no es lo mejor, reunirse tarde en el periodo, sino reunirse temprano, cosa de que uno pueda tratar de avanzar las cosas que firma. Entonces, ayer, debo decir, y quiero ser bien agradecido, el canciller, que fue comisión por otra cosa, antes que yo llegara a preguntarle, porque todavía no me había tocado, ya nos respondió, y primero nos agradeció la nota, nos agradeció el respaldo, a diferencia del secretario de Presidencia que el día anterior me dijo todo menos que era lindo por haber mandado esa nota, y dijo, mire, agradecemos el respaldo y nos viene bien para mostrar al Uruguay como uno solo para afuera. Ahora, y así termino. Así como hicimos con China. Cuando vinieron los chinos, los recibimos en el Palacio. Carolina Cose, Carlos Daniel Camí, Daniel Cayán y yo. ¿Cuál era el mensaje de eso? Mire, acá tiene a todo el espectro político uruguayo diciéndole que más allá de nuestras diferencias, para afuera y con ustedes, estamos todos de acuerdo que este vínculo se profundiza. Y con Estados Unidos el mensaje debería ser el mismo. Y un tema no menor. No está bueno que estén muy separadas en el tiempo la visita a China y la visita a Estados Unidos, porque también hay que mantener algunos equilibrios. Me deja tranquilo, y por eso le agradecí al canciller, de que la pelota está en cancha americana. Pero cuando dicen que falta ajustar agendas, claramente no es nuestra agenda la que falta, ¿no? Y además no son sencillas estas. Pero está bueno que no tenga... A ver, después... Pero, bicho, después del lío del portaaviones, imagínate que después de eso y que le dijeron las cosas que yo escuchar esta semana... No, para querer arrancar cronológicamente en eso. El tema, en esta suerte de nexo que estás entre Orsi y Estados ningún Unidos. nexo. Sí, porque después el dulce pica los dientes y ya agarraste y propusiste esa reunión. Pero quiero ir a lo de los portaaviones. Pero no fuiste crítico de los que criticaron, de tus compañeros de coalición, por ejemplo, que lo mataron a Orsi por haber ido al portaaviones. Discrepé. O sea, dijiste incluso Que a lo favor ponía por de izquierda, que si no te hubiesen invitado personalmente hubiese sido con el Obvio, propio Orsi. por supuesto. ¿Tá? Pero fuiste el único que se despegó de No, esa situación. a nivel Colorado estuvimos todos de acuerdo, ¿eh? Bien, no menor. A nivel Colorado esto fue unánime. Miré las declaraciones de todos. De Julio María Sanguinetti, el señor Pedro Bordaberry, de todo el resto, todos. ¿Y del otro lado? Bueno, los blancos tuvieron otra posición. Yo discrepo. Digo, no es que no quiero ser crítico, simplemente digo que no opino igual. En cuanto al tema, por ejemplo, famoso constitucional, yo creo que no hay ningún problema. Acá lo que se vota en el Senado es el ingreso de tropas al Uruguay. Les pongo un ejemplo. Al Uruguay entran constantemente vuelos militares a cargar combustible. Y sería imposible que pidieran al Senado ser autorizados cada vez porque no funcionaría nada. Acá lo único que entró al Uruguay fue un avión de la Fuerza Aérea Americana que viene del portaaviones, con los humanos que lo vuelan, nos suben a nosotros y nos llevan. Después el portaaviones monstruoso está en aguas internacionales. Claro, Volamos una hora de para llegar. O sea, esto no era cerca, claramente. Por eso digo que no creo que haya un lío ahí. Y después, a ver, nosotros tenemos una vocación político-partidaria histórica muy internacionalista. Y los blancos tienen una vocación más nacionalista, es distinto. Bueno, también entiendo que puede venir por ahí. el ejercicio que estaban haciendo los blancos tampoco era correrlo por izquierda también, o sea, ¿no? Yo creo francamente que en esto nosotros tenemos que ser... Notar esa contradicción del 1 de mayo, el 2 de mayo. Pero Sí. bueno, pero la contradicción es una cosa, Por eso- otra distinta es no ir. Exacto. ¿Verdad? Y aparte, algo no menor. Yo me acuerdo cuando yo trabajaba en el sindicato de los policías, que nosotros, así como defendíamos muchos policías, éramos los primeros en ser especialmente críticos con el policía que trabajaba mal. ¿Tá? Porque eso nos legitimaba todo el resto de las defensas. Porque cuando uno es hipercorporativo y está siempre igual con todo, pierde credibilidad. Entonces, si nosotros venimos al presidente pidiéndole desde el día 1 que cuide su vínculo con Estados Unidos, que el acercamiento enorme a Brasil que ha tenido y un seguidismo muy fuerte puede ser perjudicial en esa relación, el día que se la juega y va al portaaviones, lo tenemos que respaldar y lo tenemos que defender. Porque es lo que le venimos pidiendo. Si yo le pido, hace, y también lo critico, el que pierde credibilidad soy yo, porque yo particularmente he sido muy insistente en que cuide el vínculo. El tema por ejemplo, de la visa, que tuvimos un golpe en una lista complicada. Por ejemplo, fíjense que si mañana se reúne, la agenda es enorme, es lo comercial y lo no comercial. Imagínense que el Uruguay estuvo a 1 centímetro de concretar viajar a Estados Unidos sin visa, con el visa waiver. Eso... morimos en la orilla, sería bueno retomarlo. Entonces, estas cosas dependen mucho de la calidad del vínculo. Bueno, hablando del vínculo, también impulsaste un proyecto para crear un registro nacional de entidades terroristas internacionales. Sí, Que eso ya tenés el apoyo de la Embajada de Estados Unidos, te reuniste con Rinaldi. lo tomaron, bueno, también obviamente de la Embajada de Israel, que también estuvo presente el día que lo presentamos, la embajadora vino, eso se lo agradecí muy especialmente. Nosotros el día que estábamos en el aniversario 30 de AMIA, que fue el año pasado,
nos invitaron, fuimos con Robert, me acuerdo, en campaña electoral, y hablando allá, el presidente de Gambia nos habló del tema, y empezamos a chequear y a revisar, y nos dimos cuenta que en Uruguay no había listado de grupos terroristas. Hablamos con la Cancillería del gobierno pasado, el gobierno nuestro, digo, para ser bien coherente en esto, y nos dijeron que Uruguay se limitaba a replicar el listado terrorista de ONU. ¿Y quién define esto en ONU? El grupo de seguridad que tiene los vetos siempre de Irán y de Rusia, digamos, para nombrar a determinadas entidades terroristas. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Le pedimos al gobierno que lo hiciera, el gobierno pasado decidió no hacerlo, en el final del gobierno ya, y bueno, entrando en este gobierno, ya siendo legisladores, con Robert Silva y Gustavo Zubia, decidimos presentar un proyecto de ley de creación de un listado. ¿Por qué y con qué argumento? Más allá del mensaje político, el Uruguay tiene una legislación muy fuerte contra el lavado de activos. La gente se olvida que el lavado de activos viene pegado a la financiación del terrorismo. Es prevención de lavado de activos y de financiación del terrorismo. Bueno, listiemos quién son terroristas. Obviamente el listado lo pone el Poder Ejecutivo, la ley solo crea el listado. Nosotros les sugerimos empezar con Hamás y Hezbollah, que son de las quizás las más claramente terroristas y complicadas en el mundo. Eso lo hicimos en el marco de la celebración del aniversario y la recordación del 7 de octubre pasado, fecha emblemática para Israel si la hay. Pero, senador, usted sabe muy bien que este gobierno especialmente es muy anti-impulsor de posibles injerencias, ¿no? Bueno, no cabe un riesgo que se tome como una injerencia ese nivel de colaboración. También lo estoy pensando porque ni siquiera se sumaron, aunque es otra historia, pero sí supone la colaboración entre países al escudo de las Américas. Bueno, dos cosas. Primero, yo creo que eso del no intervencionismo es relativo. Porque si vos vas a las reuniones de presidentes de izquierda y participás en determinados movimientos de carácter ideológico, no sos neutral a nivel internacional. Estás jugando en un equipo, digamos, estás mostrando en un cuadro, ¿de acuerdo? Yo también le agradecí al presidente Orsi que nosotros le pedimos que no fuera el otro evento que había en España, que era un evento antiderecha, la cumbre progresista, una cosa global, no sé cuánto, antiderecha y terrible. Fue una cumbre de presidentes, está bien, de izquierda, por lo menos no participó de un evento militante, y a las pruebas me remito, que era un evento militante y terminó siendo Fernando Pereira. O sea, evidentemente no era para que estuviera. Pero estuvo bien en no ir, me parece que ahí escuchó y tomó una decisión tomó nota de buena. Que podía ser inconstitucional. Pero más allá de lo inconstitucional, que yo creo que no lo es, con franqueza, creo que era políticamente muy inconveniente. Y me parece que él entendió que es un tema delicado, el tema internacional. El Uruguay, en el tema internacional, le va la vida. Porque el Uruguay es chiquito, si no logra poner su producto afuera, a arancel bajo o cero, y no trae inversiones, señor o señora, su bolsillo no solo probablemente quede igual, sino que se complique más. Y en estos días, aparte de ruidos de economía y ministro de Economía, el tema internacional al Uruguay le cambia todo. Por eso nosotros insistimos tanto. Bien, pero acá usted también, senador, mencionó y trajo sobre la mesa el tema del lavado de activos. O sea, puso como una argumentación lo que nos importa el lavado de activos, y para ser coherentes, bueno, veamos cómo el dinero puede también lavar... financiar terrorismo. Financiar terrorismo. ¿Y cuándo le va a preocupar que el dinero financie partidos políticos? Siempre me preocupó. ¿Por qué no terminan de arreglar realmente la ley? Capaz que esa pregunta es para el gobierno, que es el que básicamente propone... No, pero bien te digo, porque... Los legisladores votan. Sí, pero la agenda la marca el gobierno, y en el Senado mucho más, porque tienen la mayoría. Nosotros no armamos esa agenda. Digo, a ver... ¿La votaría? Yo estoy dispuesto a discutirla con todísimo gusto. Como hemos discutido todo hasta ahora para llegar a las mejores leyes posibles. Incluso lo que este gobierno, este periodo ha permitido es que el gobierno no haya tenido una escribanía en el Parlamento, ¿no? No es que manda y se aprueba. Teniendo en diputados, como tenemos, una mayoría a construir caso a caso, ha permitido mejorar y frenar cosas que no podían ser. Es más, tengo toda la esperanza del mundo de que Cámara de Diputados frene este tema de las AFAPs del diálogo social. Tengo esperanza de que diputados frene la creación del comisionado parlamentario para la niñez que se propone. Tengo alguna esperanza. ¿Por qué no le gusta el comisionado parlamentario para las infancias? Mira, lo hemos trabajado con bastante seriedad el tema, sobre todo los que participaron en la comisión, caso Robert Silva, Bordaberry también. Tuvimos la visita de Mariana Mota, Juan Miguel Petit, Jimena Fernández, Institución de Derechos Humanos, sí. Que vino con un informe, primero con una opinión monolítica de 5 directores muy distintos.
Fíjense, lo que les acabo de nombrar son todo de palos distintos. Sí. Una opinión monolítica diciendo dos cosas que a nosotros nos prendieron todas las alarmas. La primera es, no solamente esa figura o ese trabajo ya existe dentro de la institución, o sea que sería duplicar lo existente, no es que, pero más allá de la duplicación, esto lo escriben, lo dicen y lo escriben. Sí, sí. Dice, esto perjudicaría el trabajo del Uruguay en favor de las infancias. O sea, perjudicaría. Porque generaría una duplicidad de trabajo que hasta complicaría el funcionamiento de las propias denuncias. Sí, porque se empiezan a pisar las Entonces, yo creo que ahí el senador Graver le tiene una soga muy buena a Blanca Rodríguez que cometió un error de no utilizarla, francamente. Le dijo, A ver. vamos a crear esa figura adentro de la institución de derechos humanos. ¿Tá? Que para mí era una salida para ella fantástica porque no perdía el tema y lograba hacerlo en un lugar, pero dijeron que no rotundamente, que tenía que ser afuera. Y la lógica aparte de que, por ejemplo, directores de la institución tomen temas específicos, ya está sido multiavalada. Fíjense que a nosotros nos vino a pedir la votación, por ejemplo, de Mariana Mota como directora, familiares de detenidos desaparecidos. ¿Por qué? Porque ella era la directora que se ocuparía de la búsqueda. Y nadie está pidiendo crear un comisionado aparte vinculado a la búsqueda de detenidos desaparecidos. ¿Es un tema poco importante? No. El mismo día que discutimos el comisionado para la niñez, temprano votamos una declaración del Senado tratando de, a 50 años del fallecimiento de Micarini Gutiérrez Ruiz, generar algún tipo de señal en favor de la búsqueda. Ahora, ¿por qué este sí y otros no? Lo que hizo la Institución de Derechos Humanos es centralizar estos temas de manera razonable. Porque aparte, fíjate, cuando viene lo administrativo, ¿no? Si vos creás un comisionado aparte, ¿de dónde van a salir los funcionarios? Y se van a ir en comisión, los que están en la institución, al comisionado vaciando lo que hay. ¿Me explico? Yo creo que, a ver, tenemos que ser cuidadosos, no solo con burocracia innecesaria, sino con burocracia perjudicial. ¿Tá? Y cuando mirás, no hay nada detrás en el proyecto de qué vamos a hacer con temas de infancia. Es la pura y exclusiva creación del cargo. Entonces, parece ser más o una señal política del Frente Amplio diciendo, mire que este es un tema importante y damos esta señal de que nos importa, ¿tá? O mismo hasta un tema de la propia Blanca Rodríguez que se lanza al ruedo electoral con un tema. Porque, Bueno, lo tomó como casi que buque insignia. En bueno, ese entonces, momento esto tiene una Te iba a preguntar eso, si Pero, hay Bicho, un personalismo. Esto Lo estás es casi un lanzamiento de campaña electoral. Por eso también es la única forma de explicar la intransigencia a conversar algo. Porque miren qué importante. Al ser tan intransigentes en un tema que debería ser política de Estado, arriesgan la viabilidad de lo que votan. Tienen dos riesgos grandes. Que diputados no le vote y se le acabó la película. Y si diputados vota, esta ley es espejo a la del comisionado parlamentario para las cárceles. El cargo se vota con 3/5 de la Asamblea General. Y eso el Frente no lo tiene sin blancos y colorados. O sea que si no conversa realmente, en lugar de atropellar, se pone de acuerdo, arriesga que el cargo nunca se llene. Entonces, al final es más importante que se vote el comisionado parlamentario, comillas, Blanca Rodríguez, que concretar una figura vinculada a la niñez. Entonces, ¿Está atropellando Blanca? yo no sé si Blanca, respaldada por el Frente, ¿no? Bueno, Claramente. pero es una iniciativa de ella. Bueno, yo digo con muchísimo respeto y sin ánimo de ofender a nadie, que este tema reclamaba acuerdos de otra magnitud. Y me parece que había margen para conversar más. Creo que la propuesta de Pedro en ese sentido era buena. Mire, es más, podría haber salido, digamos, fortalecida con todo el espectro político detrás, creando una figura adentro de la institución. Pero lo importante es, capaz que no, porque aparte, fíjense que Mariana Mota, que ha salido en los medios en estos días a decir, por favor, no hagan esto, es un problema, va a generar perjuicios grandes en un tema importante, ha sido hasta castigada por legisladores del Frente que han salido a cruzarla, ¿no? Que yo creo que nadie le puede acusar a Mota de tener una animosidad antifrenteamplista a esta altura. Hablando de acusaciones, quien se mostró muy molesto ayer en el almuerzo de ADM y de alguna manera acusó, sin dar nombres ni apellidos, pero en general, y obviamente cae ahí la oposición, de ser un poco menos que temerarios en las frases que manejan de que las decisiones las propuestas de diálogo social comprometen la estabilidad económica del país. Dice O'Donnell, se pasaron los límites, es temerario. Bueno, ¿qué responde a eso? Yo me sorprendo un poco, porque en esto parece que uno
es político cuando le conviene y cuando no le conviene es técnico y si no vamos viendo, ¿no? Parece que todo el mundo acá quiere el durazno sin pelusa, sin carozo, cortado y con un tenedor al lado. Y en esto no funciona así, señor. Usted cambió de rubro, ¿tá? Usted ya no es más. Se lo digo yo que también cambié de rubro, ¿eh? Y veo a varios que vienen del mundo técnico que chocan con la llegada al mundo político porque el ministro de Economía no es un analista técnico. Señor, usted ha sido ungido dirigente político y va a ser víctima de las críticas de los dirigentes políticos. Y yo le doy un consejo, si se arranca a enojar ahora no llega al fin del periodo, porque esto es así todos los días. Va a haber cosas que no le gusten, como nos pasa a todos, y administrar la discrepancia también es parte de llevar adelante una función pública de primera línea. Y aparte, si alguien es criticado en un gobierno, por sobre todo el resto, es el ministro de Economía. En Uruguay, el ministro del Interior, pero el ministro de Economía en todos lados. Entonces, bien. No tiene acá, ningún punto en lo que se han pasado un quiero poco ser de la claro, raya. yo creo francamente que hemos sido en general muy respetuosos. Distinto es después en la discusión, porque fíjate que Bueno, para hablar de estatización... vamos a un ordenarnos. poco Acá mucho. lo temerario en Uruguay fue el resultado del diálogo social. Eso fue temerario. ¿Tá? Entonces, si bien yo estoy seguro de que probablemente él no comparta la mayoría de las cosas que están en el diálogo social, él no se puede despegar del gobierno. Yo no comparto para nada esta santiguación selectiva que tienen varios de O'Donnell. Como si fuera una cosa distinta al gobierno que le pone coto y moderación. Acá tenés un solo gobierno que toma decisiones. Entonces, acá tenés dos opciones. Si te gusta lo que hace el gobierno y estás de acuerdo, estás en el gobierno. Y si no, te vas del gobierno. Ahora, Eso va por Castillo, ¿no? por el ministro de todos. Trabajo. Pero también lo digo por el propio O'Donnell. por O'Donnell mismo, que no puede decir, bueno, yo no estoy de acuerdo con esto y con lo otro, yo en realidad tal cosa. Bueno, uno no puede ser del gobierno cuando le conviene. Tiene que ser del gobierno o no ser del gobierno. Entonces, si hay un resultado del diálogo social y se va a enviar un proyecto de ley que le cambia el eje de administración a las AFAPs, que le perfora la edad jubilatoria, digo, todo eso es temerario. La verdad, y nosotros lo dijimos y no creo ofender a nadie con eso. Tenemos también un tema de fondo. Yo no soy grado 5 de nada en estos temas de economía, pero en el presupuesto, que me precio de ser de los 3 senadores únicos del Senado que no votaron el presupuesto del gobierno, una de las razones principales de no votación del presupuesto era, señor, usted está gastando a cuenta de un crecimiento que no va a llegar. Se lo está diciendo todo el mundo. Tiene carteles de neón. Y usted aparte entiende de esto. O sea, no puede decir que no sabía o no le dijeron. Usted entiende mucho de esto. Y resulta que pasó menos de un año y el crecimiento que era de 2,8 fue de 1,6. Entonces, para que cualquiera de otro lado entienda, yo para el mes que viene me voy a gastar a cuenta de un aumento de sueldo que probablemente no me van a dar. Me lo gasté. Y cuando llega el mes siguiente, bueno, no la tengo. Bueno, ¿de dónde recorto? Porque plata ya no me prestan. Está claro, senador, pero permítame volver a las acusaciones de O'Donnell, ¿no? ¿No fue un poco demasiado hablar de estatización de las AFAP? A ver, me parece, Franca, yo no lo dije, digo, por las dudas, yo no he dicho nada a ese respecto, pero No, sí. y lo de él tampoco va con nombre y apellido. No, pero sí quiero ser claro, cuando acá hay cosas que se perdieron en la cancha en octubre, en la votación que se hizo del plebiscito, y se pretenden ganar en la liga peleando puntos en los escritorios, como se decía antes en el fútbol, ¿no? Acá se votó que las AFAP siguen en plenitud y trabajando, y también se votó claramente que la edad jubilatoria iba a quedar como quedó en la ley. Ahora, si yo dejo las AFAP, pero le saco la administración, termino ganando en la liga y lo voy a poner en la cancha. Y si le pongo un salvoconducto de jubilación anticipada a los 60, perforo la edad de jubilación. Digo, él también tampoco puede negar que el resultado del diálogo social, pero no se lo decimos nosotros. Miren las advertencias de JP Morgan y de las calificadoras internacionales. Le están diciendo, ojo, esto es temerario. Lo temerario es el resultado del diálogo social. Él ahí creo que está más de acuerdo con nosotros que con el gobierno. Pasa que está muy incómodo porque habitualmente está más de acuerdo con nosotros que con el gobierno. Lo temerario acá es que vos te tenés que ir 10:45 y Bueno, son pero toma 10:43. un poquito más. Puede Soy- ser, podés- Ya golpeteó el celular, el reloj. No, me avisó Bueno. Rega y yo dije... No, pues esto- les cuento, hay comisión en las 11, pero ya le voy a avisar a mi amiga Patricia Kramer que vaya arrancando, que yo ya voy para ahí. Que vos llegás un poquito más Se tarde. agradece realmente. Vamos a mandar un abrazo a Patricia Kramer, que es una genia. Que es una genia, que es una genia. Bueno, gracias, Seguimos Patricia. con otros temas. Seguimos adelante. El Ministerio de Justicia, ¿por qué? Creo que durante años usted fue un impulsor del Ministerio de Justicia, ¿no? Yo creo que la herramienta, Hoy no. yo creo que la herramienta es buena, eso, en mi opinión, en eso no ha cambiado. Lo que sí creo es que no tenemos garantías para eso hoy acá, ¿Pero las da el gobierno? no las del gobierno.
Esa es mi sensación. Pero no le da Díaz, el gobierno o Díaz. No le da el gobierno. A ver, de vuelta, yo no puedo personificar, es lo mismo que Done, digo, yo no puedo, le da el gobierno, porque no ha sido hasta ahora prolijo con el tema justicia. ¿Tá? ¿En qué? A ver, ejemplo. Bueno, hay un ejemplo para mí fue totalmente Porque eso es grave. Para mí fue Con hay un tema que es justicia. parteaguas, cuando cuando Mónica Ferrero pone a Sandra Fleitas al frente de la investigación del caso Charles Carrera, llegó una nota a la Comisión de Asuntos Administrativos del Senado pidiendo convocarlas casi en términos de interpelación, ¿no? Con un listado la increpaban con los traslados y al punto tal de que la fiscal de corte no fue y mandó una nota con las respuestas. Yo no recuerdo la última vez que un fiscal no va ante la convocatoria parlamentaria de lo duro. Pretendieron interpelar materialmente a la fiscal de corte. Esto es grueso. ¿Quién mandó la nota? La bancada de senador del Frente, entera. Sí, me pidiendo, acuerdo. pero eran 10 preguntas, traslado tal, tal. Sí. Nunca en la vida, en ese tono, nunca en la vida. De hecho, había venido un par de meses antes a la comisión, recibida y fue elogiada por los senadores del MPP, en su trabajo, en su desempeño, en la Fiscalía de Drogas y los gobiernos del Frente. O sea, muy elogiada en su trabajo, sobre todo en la Fiscalía. Ahora, fue poner a Sandra Fleitas al frente de este caso, se pudrió todo y yo creo que aparte ellos con eso cruzaron un límite muy grande. ¿Eso es decir que este gobierno pone lo político por encima de lo jurídico? Bueno, esa es una adquisición. En este caso claramente lo hicieron. Es mucho más suave que decir que no se confía porque en cómo a mí no me da justicia. confianza como porque es como que me dijeras, vos creés, bueno, antes que se muera Amaral, que está dándolo todo en este momento, la realidad es que si me decís, vos creés y querés, por ejemplo, la energía nuclear como un método sí, espectacular. Ahora, necesito pagarle una herramienta de alto poder a alguien, tener garantía de que la va a usar correctamente. Claro. Y la energía nuclear o te da corriente a una ciudad o te vuela a una ciudad. O sea, entonces, en ese sentido, creo que para una herramienta, porque aparte condiciona la viabilidad de la herramienta. Y fíjense algo, lograron que los pocos que estábamos con la idea nos pusiéramos en contra. Eso el gobierno es fantástico, ¿no? Nos alineó a todos, hasta mismo el propio Alberto Delgado, que fue candidato y lo pusimos en el programa y todo. El mismo Matías Bordaberry, que también nos dio una mano en el pienso de este tema en su momento, y lo llevó al programa. Bueno, pero entonces terminamos en contra. El Ministerio de Justicia no va a tener nunca sentido porque rotación de partidos políticos esperemos que haya y que la democracia siga funcionando. Entonces, si depende del talante de uno u otro gobierno, mejor que no exista el Ministerio de Justicia. Yo creo que para la creación al menos sí depende del talante. Y la ventaja de este gobierno y de este periodo es que no tienen mayoría parlamentaria. Si la tuvieran, se lo hubieran aprobado. La gente no dimensiona el cambio de esto. Sí, No, bueno, pero yo lo que tiene digo un problema con Perrone. Llegás al gobierno, vos lo creás, perdés a la siguiente elección, Está bien. vuelve el Frente Amplio y decís... Pero vamos a entendernos, el que lo crea le da el talante de funcionamiento. El que viene después, una cosa es armarlo de cero y otra cosa es cambiar lo que ya había. Es como decir, a mí me dabas para armar un Mides, seguramente lo hubiese armado diferente. Ahora, cuando lo recibiste armado, ya recibiste una cosa funcionando. Bastante más complicada de cambiar. Decisiones en el Parlamento. Tienen algunos problemas con Perrone, ¿no? Con Cabildo. Por ejemplo, cuando se está pensando en votar la segunda comisión para ACE, investigadora, ahí Perrone dijo que va a ponerlo a condición de que se le apruebe el tema de los prisión domiciliaria, ¿no? Mirá, para los mayores. Eso capaz que está en la justo- vuelta hace rato. Yo no no sé sé si es fácil tenerlo a favor o no. A mí se me escapa un poco la lógica interna de la diaria de diputada porque no estoy. Pero sí, miran en la prensa igual Sí. que vos, digamos. Lo que sí digo es que yo personalmente tengo un muy buen vínculo con Perrone. ¿Tá? Me llevo muy bien y hablo mucho. ¿Tá? Y creo que debería ser el talante de la mayoría de nosotros. Porque en esto, la realidad es que tenemos que construir los acuerdos que podamos cuando podemos. Y si no podemos, no podemos, ¿de acuerdo? Pero lo que no podemos es estar con la dinamita y los puentes de al lado todo el día. Cabildo va a estar en la coalición republicana. Yo doy por descontado, y esto corre por mi cuenta, de que Cabildo abierto en noviembre va a votar al candidato de la coalición. Noviembre Y no al del 2029. frente. Sí. Eso yo no le veo otra vuelta. ¿Me explico? Distinto es que durante el periodo ellos Esté entiendan para que todas su las rol leyes. es uno u otro. Estamos hablando de un partido que, siendo parte del gobierno de coalición, también votó afuera. Sí, O sí, sea, sí, no es sí. nada nuevo. Yo lo que sí digo es. Pero, digo, mantengamos- pero mantiene la línea firme, ¿no? Con estar afuera, con votar afuera. Pero me parece que, creo que están evaluando que eso les da un diferencial electoral y me parece que es una estrategia. Yo la compartiría o no, pero entiendo que ellos
sienten que tienen algo para ganar estando afuera y no adentro. La realidad es que para los temas que hemos conversado, por ejemplo, yo lo llamo y le doy una posición o le doy una idea y conversamos Bien. sobre lo que pueda haber. Ahora de que- hecho, lo viste, por ejemplo, con el tema de la interpelación al ministro de Interior, y fue muy duro acá sentado. Yo lo vi muy duro con el ministro. ¿Para diciendo, qué cabildo te imaginas para 2029? Y bueno, falta Porque, mucho. Bueno, pero nada que ver el de la elección. Y uno nunca O sabe. sea, el contralor Pero es Leo, totalmente... esto es dinámico. Si algo, mira, los colorados, Bueno, si no, algo pero- sabemos en el siglo XXI es que esto es dinámico. Teníamos un candidato pero no es lo al mismo. principio, después no lo tuvimos más, después tuvimos otro, no lo tuvimos más, No. después volvió el que se había ido y así estamos. Pero realmente te ¿Entendés? comparás con cabildo abierto. No, lo que digo es que sin esto comparar. es dinámico. Sí. Hablando de... Nunca te digo un mate. Hablando de la no, es verdad. Hablando de la interpelación al ministro del Interior, justamente. Y, bueno, hubo ahí todo un problema interno entre usted y Bordaberry antes de la interpelación. Y demos por descontado que eso se saldó por lo que fueron otras respuestas que dio hace un ratito. Pero en cuanto a las respuestas que dio el propio ministro, ¿qué sensación quedó? Bueno, yo lo dije ya varias veces. El ministro, yo creo que le hubiera ido mejor sin plan que con el plan de seguridad. Porque de última, Pero fuera del chascarrillo. No, lo digo medio, me río, pero no quiere decir que sea mentira. Alguien le arrima agua, por favor, a Amaral, que está No, que tan terrible. salga al muchacho. estudio. Estoy esperando el mate. Está bien. Yo creo que en ese sentido, ojo, y yo por lo que vengo viendo y venimos monitoreando, los números de homicidios de ahora, de este mes, no van a ser los mejores. Y creo que va a tener que, así como vendió en la interpelación El primer trimestre. sus números aparte comparados con lo que hizo comparar, pues yo creo que no es muy leal, con franqueza, traer números en vivo en la interpelación que no permiten análisis, El ¿de chequeo acuerdo? y- Chequeo y revisión, ¿no? Entonces yo vengo acá y le digo que el cielo es verde y ustedes no pueden abrir la ventana, digo, me parece que no es verde, pero ¿y con qué le discuto? Claro. ¿Me explico? Me parece que no fue muy leal de parte del ministro, está, son las reglas de juego, ¿no? Digo, todo aguantamos, ¿de acuerdo? ¿Está? Pero si él vende números, tiene que aguantar si le fallan ahora los números, ¿no? ¿Pero vos crees que la gestión de Negro está siendo mala? Yo creo que no es la mejor, ¿no? Estamos de acuerdo. Yo estoy bien convencido de que no viene en el mejor sentido. Porque aparte, primero, hemos tenido un primer año de casi nada de acción real, porque venía en el plan, parejo de las O de guerras K-pop, el continuidad plan. de cosas que venían de antes. El plan estaba bien complicado. Ustedes, hijos chicos, saben que el plan está muy fuerte en todos lados. No, yo me perdí. Pero ¿No vieron que hay una película de Netflix muy conocida, la más vista del mundo de niños? Ay, no, perdón. Somos Ya son muy- más grandes, tienen 20. los Sí. niños. Yo tengo sobrinos chicos, entonces la he visto 72.000 veces la película, más o menos. Mal nosotros. mal ustedes. Por Estamos crecer, viejos. por envejecer, mal Sí, nosotros. sí. Yo Ya también le va a envejecí, pasar. pero Ya- los ya- convivo. Plan, ya plan, ya plan. le va a pasar, mirá que... Vos, es la película más vista de Netflix de la historia, es un Bueno, dibujo animado. Bueno, entonces veníamos el plan. Para que nos venías dando un buen título. Yo creo que el plan, francamente, decepcionó. Esa es la verdad. Yo al menos me decepcioné. Un año entero, 20% del gobierno invertido. Pero pará, recién la arranca generación de el un plan. plan. ¿Por qué no le dan un poco más de tiempo? No, el tema no es lo que hace el plan, el tema es lo que anuncia el plan. Ah, El contenido anuncio del le plan. decepcionó. Bien. Vino el plan y aparte vos pones reflectores y generás un montón de expectativa, la generaste Sí, vos sí, mismo, y cuando llega, es esto, y yo le empecé a dar vuelta, che, ¿qué tiene de nuevo? Y no Poco encontré a poco. nada. Y aparte, yo me apuraría a decirte que yo creo que dentro del frente tampoco hizo mucha gracia, ¿eh? Porque yo no he visto fervorosas defensas. En esto yo les mido, cuando realmente quieren, defienden, y cuando realmente no quieren, ya defienden con otra timidez, digamos, casi obligatoria. ¿Y van a sumarse al planteo de Botana, el senador Blanco, de interpelar al ministro de Economía? Lo votamos ayer. Ayer ya lo resolvieron. Y quiero ser claro, ayer lo que se planteó Sí. fue ir a régimen de comisión general. Ah, Que no es- interpelación. Pero pará, que es más light, ¿de acuerdo? Sí. Pero precisa voto del Frente Amplio. Ah. Y el Frente no votó, con lo cual el único margen que le deja a la oposición con votos propios es la interpelación. En suma, el Frente forzó la interpelación al ministro de ¿Por Economía. qué crees que hizo eso? Yo no lo entiendo, para mí hubiera sido mucho más negocio para ellos votar la comisión Y la general. comisión. Si va a venir igual. Yo capaz que peco de sobrepragmático a veces, pero si vos no puedes parar el resultado, tratá de amortiguar lo que puedas. Si no quieren que el ministro sea, digamos, interpelado, le bajan el precio de la acción parlamentaria votando en la comisión general. Le digo el No, margen. igual de tienen nosotros. una gran igual fe al ustedes- ministro, Ustedes no tienen un voto para la censura, entonces... Por Bueno, eso, pero, es la medida, como- pero no es lo mismo ir a una interpelación con todo lo que significa que ir a una comisión general. Es mucho más amigable la comisión general. Pero capaz que le tienen mucha fe a O'Donnell, como para poder pasar por la situación
sin ningún problema. Más allá de Audone, tienen que tenerle mucha fe a la economía, ¿no? Porque más allá de que vos tengas al mejor capitán de barco del mundo, que no digo que lo sea, si se está viniendo el barco, es muy difícil. ¿Qué ¿no? nota le pones a Odone? Yo, Del 1 al 10. bueno, no sé si va por un tema de notas. con Pero franqueza. sí, pero aprueba. Yo creo que lo golpea lo golpea mucho haberle errado tanto al pronóstico, gastar arriba del pronóstico de crecimiento tan errado. Es como que dijera, ¿viste? Si te dice que mañana va a llover, por la duda, no saque la ropa, ¿viste? porque no le creo que no va a pasar, ¿entendés? 4. Claro. No, esa nota es suya, yo no puse nada. ¿Crees que se van a venir más impuestos? No lo sé, garantías no hay, ¿no? Porque de hecho algunas jerarcas han dicho, no está en agenda, pero ese es un gobierno del Frente Amplio, o sea que siempre puede haber un impuesto por ahí. Y si viene una rendición de cuentas gasto cero, ¿la votás con las dos manos? No sé, vamos a verla. Yo no me gusta adelantarte, no ver. Está, pero con un escenario de restricción. Veámosla, porque Está. por ejemplo, Odone no descartó, dijo que no está descartada una rendición de cuenta gasto cero, que en el frente genera mucho escosor. olvídate, no hay chance en este planeta de que haya una rendición gasto cero. No hay chance. Yo creo que no, porque ahí claramente le van a explicar a Odone que eso no va a pasar. Lo matan en el frente. No es que lo maten, digo. Se lo frenan, lo matan Y, figuradamente. por ejemplo, les cuento algo importante. Estuvimos el martes con la Fiscalía General de la Nación de visita en la comisión con el tema de la reforma del Código del Proceso Penal. Y lo primero que dijeron con toda claridad es, está todo bárbaro con todo esto, No hay plata. pero si no hay plata, esto no hay nada que podamos hacer. Entonces, yo tengo, por ejemplo, la esperanza de alguna de algún tipo de... Porque le habían dado 6% de lo que habían pedido, nada más. Sí. Sí, 6%. No, un poquito más de 10. Ah, bueno, acá hablaron de 6%. Bueno, puede ser, va a haber una diferencia. Igual estamos hablando de una Está, distancia pero- enorme, ¿no? Sí, A ver, claro. pero cuando hablas de rendición de cuenta gasto cero, tenemos Sí, estamos de un acuerdo. presupuesto, para explicarle a la gente, de 23.000 millones de dólares, más los 144 millones de dólares que se agregaron en el presupuesto. Si viene gasto cero, es dos opciones. Sí. Apruébase y chau, no se mueve nada, o con ese mismo gasto, reasignaciones y chau. A algunos se le quita, pero no se aumenta. A ver, nosotros somos siempre partidarios de no aumentar el gasto, sobre todo tomando en cuenta lo que ha sido esto. Igual, yo de vuelta, no voy a adelantar yo una opinión cuando hay partidos y coalición detrás, porque después embreto a todo el mundo. ¿Tá? Hay que ser cuidadoso. Lo que sí creo que... Pero sos un líder político. Y bueno, viste, pero en esto... No hay que jugarte nada. No, ustedes yo me la juego, yo no preciso nada. Ustedes tienen su Los necesidad. líderes son los que tienen Te voy a que decir una cosa, ponerle voz. Sanguinetti siempre decía, usted pregunte lo que usted quiera, que yo respondo lo que yo quiera. Sí, sí. Entonces, en esto, yo creo, por ejemplo, la Fiscalía, y acá tenemos que aprender, se lo dijimos en el presupuesto y Sí. fue una de las razones por las que no votamos, necesita ser priorizada. Lo dijeron las fiscales el otro día. Sí. Decían, hablando de los plazos que se querían poner en el nuevo código, le digo, me ponen plazos, a veces pasan 6 meses sin que una denuncia tenga asignado fiscal. La necesidad de recursos y presupuesto de fiscalía se sabe desde que se votó y se aprobó el CPP en el 2017. Pasó el gobierno de la coalición también, y no hubo Sí, igual, demasiado apoyo a fiscalía. Subía quedó muy enojado. Sí. con- Subía O sea, quedó muy enojado, sí. esto Pero por lo no menos se ha le sido puede, coherente, ¿no? acusar a esta Sí. administración. Por lo menos, no, yo creo que no es incoherente. Yo le voy a acusar igual. Aquí, No, usted puede hacer lo que quiera, Sí, por sí, supuesto. no, por eso lo digo. Y yo La repreguntaré. voy a acusar igual. Usted acuse lo que quiere, que yo le pregunto Es lo que así. quiere. Claro, obvio. Aunque no lo haya Pero dicho Sanguinetti. entonces repregunto, ¿la administración anterior le dio los recursos que necesitaba Fiscalía General de la Nación? Le podría haber dado más, sin duda. Entonces no. Le La podría haber dado respuesta más. sería no. Le podría haber dado más. Igual creo que, francamente, la pasada tenía un código que recién empezaba. De acuerdo, que entró en vigencia en 2017. Todavía estábamos en buena señal de ajuste. Yo lo viví, yo fui parte de la discusión y demás. Sí. Esta pasada, que aparte fue el mismo gobierno que sancionó. Ustedes recuerdan la guerra campal que Sí, entre Bonomi y sí, Díaz, sí, ¿no? sí, sí, Por sí, este tema. sí. Tuvo el lío del frente con Sí, esto, sí, grande. ahora es quien lo tiene que cambiar. Entonces, Sí, sí. fíjate que el arquitecto del problema es el que hoy te lo tiene que solucionar, ¿no? Porque aparte quedó muy raro, ¿no? Cuando vienen a la comisión por la reforma del CPP, vienen todos los, digamos, los técnicos del Poder Judicial y la Fiscalía que no pueden hacer política, ¿tá? Jueces y fiscales, el Colegio de Abogados, todos apartidarios, todos liderados por el prosecretario de la presidencia, que es básicamente un actor político que casualmente es el arquitecto central del lío que queremos arreglar, ¿no? Sí. Uno ve la imagen y dice, che, pero ¿y esto con qué se come? Y hablando del lío de Cardama, ¿con qué se come? Y bueno, yo creo que ahí no fuimos prudentes a nivel Uruguay en lo que tuvo que ver con la resolución de este tema.
más allá de las responsabilidades que puedan existir, digamos, o errores que puedan existir en temas de garantía y demás, que yo los entiendo, creo que se apuraron con la rescisión. Esa capaz que es una deformación, una decisión más profesional que política. No hay, asumen alguna, usted asume alguna responsabilidad política de haber tenido errores, cuando se firma era su administración, ¿no? Sí, difícilmente yo pueda asumir un error porque yo ni siquiera participé del gobierno anterior, sin perjuicio de que respaldo. Hablo de una, digo porque no intervine ni participé. Políticamente. Yo, a ver, creo que el tema de la garantía, en la medida de que uno pasa por los servicios jurídicos de los entes y los ministerios y demás, y te dan un ok, los jerarcas políticos no son un grado 5 de derecho administrativo, se guían por lo que los servicios le dicen. Si a vos, un servicio que tiene la responsabilidad de chequear algo, te dice, está bien, no habría por qué dudarlo. Yo ahí no tengo los detalles finos de cómo se generó y demás. Lo que sí me sorprende es que con algo que está tan avanzado en construcción, se rescinda antes siquiera de, porque vos lo que podés hacer también es elegir tus momentos de rescisión. Podés llegar a la construcción de la primera OPB, que te la den, cerrás, pagás eso, sí, y tenés una rescisión conversada, Ay, que de repente te abogado logre en alguna medida decir, bueno, porque las rescisiones conversadas y acordadas no generan responsabilidades para ningún lado. No hay juicio, no hay demanda, porque arreglamos un cierre. Entonces, acá fíjate que tenemos lo que pagamos, no lo tenemos. Difícilmente lo recuperemos y tenemos un arbitraje en contra de Cardama. Bueno, pero entonces, ¿por qué se toma esa decisión No hicimos para vos negocio. apresurada? No lo Por sé. Un tema y bueno, pero por un tema político. Claramente y probablemente, porque Y el fondo al no final, tiene mucho más. Esto te lo pregunto como abogado, porque se supone que se iba a presentar Cardama, ¿no? En un arbitraje internacional. Ya lo hizo, ante fue etapa allá. pero ahora, etapa de hoy, Jorge Díaz dice, la Corte Internacional a la que recurrió Cardama no tiene jurisdicción en este caso, porque el contrato se rescindió por falta de garantías del astillero español y no por motivos técnicos, por lo tanto no corresponde a que se recurra a la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional. Y las partes tienen sus opiniones. A mí si yo te defiendo a vos mañana y me preguntan por vos, vas a ser alto, rubio y ojo celeste. Y sí, desde ya. ¿Entendés? Digo, Pero no conozco las competencias de las Cortes Internacionales, pero por más eso se allá lo de pregunto eso, a usted. la disquisición la dará eventualmente el órgano que está requerido para intervenir. Y el gobierno uruguayo dirá, no es competente por determinadas razones. Y se resuelve. ¿De acuerdo? Lo que digo es que la opinión de un jerarca del gobierno es una opinión de parte, no es una opinión de decisor. Claro. Falta que alguien decida, porque por algo tenemos un juez. Acá el Estado uruguayo es una de las partes en el tema, y la otra parte es Cardama. Entonces, eventualmente habrá un juez local o extranjero. Yo entiendo que cuando es un tema internacional con el gobierno uruguayo, nadie quiera que sea el Poder Judicial del Uruguay De una el parte, que interviene. lógico. No porque no tenga independencia, sino porque uno viene de otro país y está bueno que sea alguien internacional a nivel de arbitraje. Por eso se pactan generalmente los arbitrajes. Última rapidita antes de las rapiditas. Frase de tu colega Juan Faúndez. Jorge Díaz no termina de irse de la fiscalía. ¿Verdadero o falso? No lo sé, francamente. No lo sé. ¿Sigue teniendo No, injerencia? No me consta. Eso. No lo sé. ¿No sabés si Jorge Díaz sigue teniendo No me injerencia? consta lo más mínimo, ni que la tenga ni que no la tenga. O sea, sería irresponsable de mi parte decir sí o no. Ok, vamos a las rapiditas entonces. Muy bien, ya conoce el juego, senador, ¿verdad? Sí, lamentablemente sí. Rapiditas. En punto de encuentro llegan las rapiditas. Un ping pong de respuestas rápidas. Y un solo paso. Las rapiditas. Vamos con la primera. ¿Cuánto veneno hay ahí, Victoria? ¿El Partido Colorado inventó el Uruguay moderno? Sí. ¿El vallismo es una religión laica? Me gustó, sí. ¿El Partido Colorado extraña gobernar más de lo que lo admite? Sí. No, lo admite plenamente. De hecho, le cuesta mucho lo otro. ¿Andrés Ojeda duerme más de 6 horas por noche? No. ¿Hay chat de políticos más peligrosos que los grupos de padres? Sí, sin duda. Más padres. Es cierto. Bueno, pero bueno, Yo todavía no soy padre, no está. pero asumo que sí. ¿Es cierto que tu última conversación de WhatsApp con Pedro Bordaberry fue hace casi un mes? No creo. Y tenemos un grupo de WhatsApp en el que hablamos directamente los senadores. Directa. No, es que hablamos casi todo por ahí. No, me parece injusta la pregunta. Injusto. Sí. Producción. ¿Hace 15 días?
No lo sé. No, el WhatsApp, en general Se es ar- WhatsApp de grupo. ¿Se arrepiente de haber estado en el programa de Santo y Seña de televisión con aquella entrevista llamando Orsi con inteligencia artificial? Para nada. No sé. ¿alguna- Yo te digo, las voy a volver a hacer yo. Bueno, ¿alguna vez practicó respuesta frente al espejo? Sí, claro, por supuesto. Como todo el mundo. Y lo recomiendo para todos. Verse y grabarse funciona mucho. Todo lo que hagan algo También público. se ve los músculos y No, eso. no, hablo y me escucho. A ver cómo se ve del otro lado. ¿Seguimos entrenando? Si no se nota, tengo que ir a mover. Ah, está más flojito el saco, que aviso. Ah. Está más flojito el La saco. mascota nunca llegó. Y ya llegará cuando tenga margen para tenerla en mi casa. ¿La política da más adrenalina que un clásico? Sin duda. ¿La coalición republicana es más difícil que un grupo de trabajo de liceo? Sin duda. ¿Alguna vez apagaste las notificaciones para preservar tu salud mental? Creo que las tengo apagadas hace una eternidad las notificaciones, pero igual reviso. Viene una excelente. Ser muy de Capricornio. ¿Le afecta para tener un buen vínculo con el gobierno? No, me ayuda. Me ayuda. Muy bien. Muy bien. ¿Viste? Muchas Yo no sé qué era ser muy de... ¿Qué era Capricornio? No me acuerdo. ¿Cuáles eran las...? Sí, pero ¿cuáles eran los...? Mira, nosotros somos bastante obsesivos, bastante ansiosos, bastante controladores de las cosas, pero a su vez muy poco emocionales y muy racionales en las cosas, muy como estructurados. Pragmático. Y estructurado, ¿viste? Entonces, eso para este laburo sirve. Para otras cosas de la vida es muy complicado, pero para este laburo sirve bastante. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, Andrés. senador. Gracias, chicos, arriba. Flash informativo. Bicho Botón. Comunicate con Punto de Encuentro 092 000970 092 000970 y seguinos en Instagram y Facebook @970 Universal. Punto de Encuentro. Campeonato Mundial 2026, el mayor evento futbolístico de selecciones clasificadas, desde el 9 de junio al 19 de julio. Todo lo vivirás con nosotros en Estados Unidos, México y Canadá, y siempre junto a Uruguay. 970 Universal, primera en audiencia, primera en fútbol, con Kessman y todo su equipo periodístico. El Mundial es universal. Auspician Centenario, Cabal, Canarias, Incuer Sociedad Anónima, Sinteplast. Flash informativo Lo que tenés que saber a esta hora. con Andrés Rega. 11 de la mañana, 6 minutos, cielo nuboso, 12 grados la temperatura actual en Montevideo, 15 la máxima prevista por el INUMED para la tarde con cielo algo nuboso y neblinas. 4 personas fueron detenidas en el marco de la operación Nexus, que investiga delitos de estafas en el departamento de Cerro Largo. 3 de ellos fueron imputados con prisión domiciliaria, mientras sigue la investigación, mientras que uno ya fue condenado. La investigación partió de delitos cometidos en Montevideo y en el área metropolitana hacia varios departamentos del país. Las estafas se hacían con la supuesta venta de vehículos como autos y motos, artículos como piscinas, propiedades inmobiliarias y celulares. Los implicados captaban a las víctimas a través de plataformas digitales solicitando giros de dinero por concepto de seña, fletes o pagos por bienes que nunca eran entregados. Se han identificado 10 víctimas y un perjuicio económico de $35.000. En el panorama internacional, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, invitó a su par chino Xi Jinping para que asista a su país el 24 de septiembre. Por otro lado, ambos mandatarios coincidieron en que Irán no debe tener armas nucleares y en la importancia de abrir nuevamente el estrecho de Hormuz al tráfico de hidrocarburos sin que se impongan derechos de paso. Esto según un comunicado que difundió la Casa Blanca tras el encuentro en Beijing. Este documento, a diferencia de los informes chinos, no mencionó que se haya abordado el tema de Taiwán durante el encuentro entre Trump y Xi Jinping. Flash